Hola queridos compañeros, hoy les vengo a conversar sobre un tema muy interesante y es sobre las voces más cercanas de la sociología. Antes de irme con los referentes que han marcado hitos en la historia de la sociología, me gustaría tratar el tema sobre qué es la importancia de la sociología. La sociología juega un papel muy importante dentro del acontecer de los seres humanos, ya que es una ciencia que nos permite el estudio de las corrientes, pensamientos y teoría que nos han permitido a lo largo de la historia entender el comportamiento del ser humano relacionado con temas y puntos de vista científicos de los fenómenos sociales como son los políticos, los culturales, los sociales, económicos, entre otros. La sociología también es importante, ya que analiza los hechos actuales y de esta manera nos permite entender el comportamiento del ser humano desde sus orígenes y las diferencias que existen entre las diferentes comunidades. Esta ciencia también, de manera magnífica, fomenta con asertividad y sentido común, mejorando las relaciones interpersonales, científicas, e identifica las necesidades existentes entre un grupo y otros. Incluso, gracias a la sociología se ha podido determinar problemas éticos, ayudando principalmente a la solución de un problema social en general. Sigamos un poco más adelante. Las principales bases teóricas que han influido en la actualidad surgieron a mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, destacándose principalmente Auguste Comte, un filósofo francés que ha sido considerado por muchos como el padre de la sociología. También me gustaría aquí ya referirme a otros tres principales sociólogos que han marcado la teoría de lo que es la sociología. Y a estos sociólogos que me refiero son Karl Popper, Thomas Kuhn y Anthony Giddens. Empecemos por Karl Popper. Karl Popper es un destacado filósofo social y político de origen judío que nació en Australia en 1902. A Karl Popper se le conoce por obras como La miseria del historicismo, La sociedad arbitraria y sus enemigos. Es un filósofo y un pensador más importante de la época contemporánea, principalmente reconocido por el texto Sociedad y sus enemigos. Considera que el marxismo carece de estatus científico, considerando la falsabilidad como criterio obtenido evidencia a favor la demarcación como la ciencia. Opositor por completo de la teoría del escepticismo y relativismo, marcando y paralizado por el marxismo en la lucha de clases y su historia como el respeto de su obra La miseria del historicismo, como lo había comentado, publicada en 1957. Eso es lo que podemos decir con respecto a este gran filósofo. Con lo que se refiere a Thomas Kuhn, fue un físico. Él no estudió sociología, empezó por la física, nació en Estados Unidos en 1922 y muere en 1996. Inició sus estudios en la filosofía y luego cambió la física graduándose en Harvard. Thomas Kuhn, respetado principalmente por su obra La estructura de las revoluciones científicas, rompió varias de las doctrinas positivas acercándose a la ciencia, sosteniendo en su teoría que la ciencia disfruta de periodos de crecimiento estables, puntuados por revoluciones revisionistas, introduciendo la tesis de la inconmensurabilidad. La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica también fueron otras de sus obras principales. Vamos finalmente a hablar de Anthony Giddens. Este gran sociólogo fue asesor político y educador británico. Nace en Londres en 1938. Se distingue por la teoría de la estructuración. Este gran sociólogo fue reconocido principalmente por su impacto en el campo político, actuando como consejero de distintos mandatarios a nivel político y mundiales.
centró su estudio en las ideas de Max Weber, presentando una propuesta de la tercera vía y la teoría de la estructuración. Otro de los conceptos que revolucionó Giddens en la tercera vía fue que es un concepto mediante el cual pone al Estado como un mediador entre las tendencias políticas de derecha e izquierda para que trabajen conjuntamente y de esta manera puedan reducir la iniquidad social. Eso es lo más importante de estos filósofos, de estos grandes sociólogos que les he puesto en consideración hoy. Como conclusión, lo que yo quería traer o el mensaje que les quería dejar es que realmente sin la sociología no hubiéramos podido tener estos importantes avances que hemos tenido en la actualidad. La sociología nos ha ayudado a solucionar problemas o conflictos que hubieran terminado muchas veces en guerras sociales, en guerras mundiales, ¿sí? De esta manera podemos ver que desde el conocimiento del comportamiento del ser humano, el conflicto puede reducirse de gran manera. Y es por ello que la sociología hoy por hoy es una de las ciencias que no puede desaparecer, sino al contrario, debemos fomentarla, debemos ahondar en su estudio, ya que da contribuciones muy positivas al ser humano. Gracias.